Capítulo 40. 14 días después. Estas son las señales de advertencia de suicidio que encontramos el coronel y yo en internet. Previos intentos de suicidio, amenaza verbal de suicidarse, regalar objetos queridos, coleccionar y hablar sobre métodos de suicidio, expresiones de falta de esperanza, de ir hacia uno mismo y hacia el mundo, escribir, hablar, leer y dibujar sobre la muerte y/o la depresión. Sugerir que la persona no sería extrañada si no estuviera. Autolesiones, pérdida reciente de un amigo o miembro de la familia por medio de la muerte o el suicidio. Deterioro súbito y drástico en el desempeño académico. Desórdenes en la alimentación, insomnio, dormir de más, dolores de cabeza crónicos. Uso o uso incrementado de sustancias para alterar la mente. Pérdida de interés en el sexo, pasatiempos y otras actividades que antes se disfrutaban. Alaska presentaba dos de esas señales de advertencia. Había perdido, si bien no recientemente, a su madre, y su manera de tomar, que siempre había sido constante, definitivamente se había incrementado en el último mes de su vida. Sí hablaba acerca de la muerte en tono de broma, pero siempre parecía hacerlo a medias. Yo hago bromas sobre la muerte todo el tiempo, dijo el coronel. La semana pasada hice una broma sobre colgarme con una corbata, y eso no significa que me voy a matar, así que eso no cuenta. Y no regaló nada, y sin duda alguna no perdió interés en el sexo. Ella tendría que gustarle enormemente el sexo para coquetear con tu flacucho trasero. Qué gracioso, dije. Yo lo sé, Dios, soy un genio, y sus calificaciones eran buenas. Y no recuerdo haberla oído hablar sobre suicidarse. Una vez, con los cigarros, ¿recuerdas? Todos ustedes fuman para gozarlo, yo fumo para morirme. Esa era una broma. Pero cuando me insistía el coronel, quizá para probarle que podía recordar a Alaska como en verdad era, y no solo como yo quería que hubiera sido, la conversación volvía a esos momentos cuando ella podía ser mala y malhumorada, cuando no tenía ganas de responder preguntas sobre cómo, cuándo, por qué, quién o qué. Podía parecer tan enojada, pensé en voz alta. Oye, ¿y yo no puedo?, replicó el coronel. Yo estoy bastante enojado, gordo, y tú tampoco has sido el retrato mismo de la placidez últimamente. Y no por eso te vas a despachar. Espera. Oh, sí. No, dije. Y quizá era que Alaska no podía meter el freno y no podía mantener el acelerador. Quizá solo tenía un tipo raro de valentía que a mí me faltaba, pero no. Es bueno saberlo, así que ella subía y bajaba, de fuego y azufre a humo y cenizas. Pero en parte, cuando menos este año, fue todo el asunto de Mayra. Mira, gordo, evidentemente no estaba pensando en suicidarse cuando estaba coqueteando contigo. Después de eso, durmió hasta que sonó el teléfono. Así que decidió suicidarse en algún momento entre ese teléfono que sonaba y el instante en que se estrelló, o fue un accidente. Pero, ¿para qué esperarte hasta 10 kilómetros de la escuela para morir?, pregunté. Suspiró y meneó la cabeza. A ella le gustaba ser misteriosa, quizás así fue como lo quiso. Me reí entonces y el coronel preguntó. ¿Qué pasa? Estaba pensando. ¿Por qué te estrellas con una patrulla con las luces encendidas? Y luego pensé, bueno, ella detestaba las figuras de autoridad. El coronel se rió. Miren eso, el gordo hizo un chiste. Se sentía casi normal. Luego, mi distanciamiento del accidente en sí pareció evaporarse y me encontré de nuevo en el gimnasio, oyendo la noticia por primera vez, con las lágrimas del águila escurriéndose sobre sus pantalones. Miré al coronel y pensé en todas las horas que habíamos pasado en este sofá de goma espuma en las últimas 2 semanas, todo lo que ella había arruinado. Demasiado furioso para llorar, dije, esto solo está logrando que la deteste, no la quiero detestar. ¿Y de qué sirve si es todo lo que ella está consiguiendo? Negándose todavía a responder las preguntas de cómo y por qué, insistiendo en su aura de misterio. Me incliné hacia el frente, con la cabeza entre las rodillas, y el coronel puso una mano en mi espalda. La cosa es que siempre hay respuestas, gordo. Luego empujó al aire entre sus labios fruncidos y se podía oír en forma clara el estremecimiento molesto de su voz conforme repetía su frase. Siempre hay respuestas.
Solo tenemos que ser lo suficientemente listos. En Internet encontramos que el suicidio por lo general implica planes bien estructurados, así que está claro que no se suicidó. Me sentí avergonzado de seguirme deshaciendo 2 semanas después, cuando el coronel podía tomar su medicina de manera tan estoica, y me senté derecho. Está bien, respondí, no fue suicidio, aunque ciertamente no tiene sentido como accidente, aseveró el coronel. Nos interrumpió Holly Moser, la chica de último año que yo conocía bastante por haber visto sus autorretratos desnudos durante el Día de Acción de Gracias con Alaska. Holly se juntaba con los guerreros emaneros, lo cual explica por qué había cruzado con ella como 2 palabras en mi vida. Pero se apareció sin tocar la puerta y dijo que había tenido un indicador místico de la presencia de Alaska. Estaba en la casa de los waffles y de pronto todas las luces se apagaron, excepto la luz de mi cabina, que empezó a parpadear. Estaba encendida un segundo y luego se apagaba un ratito y luego se volvía a encender un par de segundos. Y luego se apagaba de nuevo y me di cuenta, ¿saben?, que era Alaska, que estaba tratando de comunicarse conmigo en código Morse. Pero bueno, yo no sé código Morse. Ella probablemente no sabía eso. De todos modos, pensé que ustedes deberían saberlo. Gracias, dije cortésmente, y ella permaneció parada allí un ratito mirándonos, con la boca abierta como si fuera a decir algo. Pero el coronel la miraba con los ojos medio cerrados, la mandíbula proyectada y con dificultades para contener su fastidio. Entendí cómo se sentía. Yo no creía en fantasmas que utilizaran el código Morse para comunicarse con personas con las que nunca se habían llevado bien. Y a mí me desagradaba la posibilidad de que Alaska le diera paz a alguien que no fuera yo. Dios, a la gente así no deberían darle oportunidad de vivir, dijo el coronel después de que se fue. Eso fue muy tonto. No solo tonto, gordo, quiero decir. Como si Alaska le fuera a hablar a Holly Moser. Dios, no puedo soportar a estos dolientes falsos, perra estúpida. Casi le dije que Alaska no querría que él llamara perra a ninguna mujer. Pero no tenía caso discutir con el coronel.